Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que están en sus hogares, ¿verdad? Escuchando esta palabra que se va a llevar a cabo. Están preparados para desayunar esta deliciosa comida, este delicioso desayuno que Dios les manda a través de esta sierva. Que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues vamos a leer Lucas 22, capítulo 22, versículo 42 al 44. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, ahí donde se encuentran en sus hogares, y voy a hacer una breve oración. Padre Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, una vez más, Señor, aquí está tu sierva, Padre Santo, dándote gracias, Padre mío lindo, por esta oportunidad que me estás dando de predicar tu palabra, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santísimo de la gloria, Padre. Y sabemos, Señor, que en todo este mes, Señor, se va a predicar sobre caminando bajo la autoridad, ¿verdad? Y pues Lucas 22, 42 al 44 es esa cita bíblica que vamos a estar predicando en todo este mes. Que Dios me los bendiga, hermanos, y voy a empezar con el poder de Dios a hablar de este mensaje tan poderoso, hermanos, que Dios nos da a cada predicador, hermanos. Dios nos da diferente palabra. Aun cuando sea el mismo tema, nos da diferente palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El plan de Dios para rescatar a la humanidad fue introducir a su Hijo sin pecado en la raza humana, a fin de darnos una posición correcta delante de Él. Pero en el huerto Getsemaní, el lado humano de Jesús comenzó a luchar con su misión. ¿Qué fue lo que causó a Jesús tal angustia en la decisión de beber la copa que el Padre le estaba ofreciendo? ¿Qué fue lo que causó tal aflicción en Jesús? ¿Qué contenía esa copa? En la decisión de beber la copa que su Padre le estaba ofreciendo. ¿Qué contenía esa copa, hermanos? Que hizo que el Hijo de Dios se retirase con horror y abrumadora tristeza. ¿Cree usted que fue la experiencia del dolor físico y el sufrimiento que tenía por delante? ¿Cree usted que eso fue lo que hizo que Jesús no quisiera beber la copa que el Padre le estaba ofreciendo? Sí, hermanos, eso era lo que Jesús quería evitar. Jesús sabía que el dolor físico sería terrible. Él quería evitar ese dolor. Pero la copa contenía algo que Jesús, el eterno Hijo de Dios, seguramente aborrecía aún más. Jesús aborrecía el pecado. Él nunca cometió pecado. Allí en esa copa había un dolor inmenso que Jesús tenía que soportar. Y en esa copa también veía mucho pecado.
El Señor Jesús veía mucho pecado en esa copa también. Él mismo tomó sobre él los horribles pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Él realmente se hizo pecado por nosotros, algo contrario a su propia naturaleza. A su propia naturaleza. ¿Qué más contenía esa copa? La copa que Jesús tenía que beber estaba envuelta con la violencia y las perversiones de los pecados de toda la raza humana. Pecados pasados, presentes y futuros. Al beberla, Jesús entonces conocería la culpabilidad y la vergüenza del pecado, su fea repulsividad y sus horribles consecuencias. Mientras sus discípulos dormían, Jesús luchaba en la oración acerca de esa decisión que iba a tomar. Al mirar aquella copa, aquella terrible copa, Jesús vio mucho pecado en ella. Fíjense, padre que mata a sus hijos, a su esposa y por último él se suicida. Hay asesinato en la copa. Miles de personas adoran imágenes, a dioses falsos. Hay idolatría en la copa. Personas que se dedican al tráfico de seres humanos. Hay esclavitud en la copa. Personas que recurren al robo para poder continuar inyectando agujas en sus venas a fin de pasar otro día sin esperanza. Hay adicción en la copa. La murmuración, la malicia de alguien. Hay calumnia en la copa. Un padre pervertido toma a su hija y hace su lujuriosa voluntad sobre el cuerpo inocente. Hay incesto en la copa. Y muchos pecados más que Jesús veía en la copa. Fíjense. Jesús en esa copa veía mucho dolor, ese dolor que él tenía que pasar. Jesús vio mucho pecado y vio todo este tipo de pecados también. La copa estaba llena de pecado y él no quería beber ese trago amargo. Él no quería beber esa copa que el Padre le estaba ofreciendo. Toda esa maldad era tan contraria para la santidad del Señor Jesús. Sin embargo, había aún otro ingrediente más odioso contenido en la copa. Fíjense todo lo que ya el Señor estaba mirando en la copa. Y dice que todavía había un ingrediente más en esa copa. ¿Qué creen ustedes que era ese otro ingrediente? Mucho peor, dice, mucho peor de todo el pecado que Jesús acababa de ver. Era recibir la ira de Dios y estar separado del Padre. Fíjense, era la ira divina de Dios. Fíjense, este ingrediente Jesús lo sentía más que todos los demás pecados. La ira de Dios. La copa contenía también la ira de Dios. Jesús y su Padre siempre habían sido uno. Como dice Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno.
Dice, Jesús estaría separado de su Padre al igual que cualquier pecador. Al igual que cualquier pecador. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, al mirar que su Hijo estaba lleno de pecado, que se hizo pecado por ti y por mí, Dios le dio la espalda. Y eso era lo que le dolía más a Jesús. Eso era lo que le dolía más, la ira del Padre. Porque sabía que el Padre y Él se iban a separar. Dios le dio la espalda al Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios odiaba y sigue odiando el pecado. Dios no podía soportar tanto pecado que veía en su Hijo Jesús. ¿Verdad? Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y así le titulé al mensaje: pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Verdad? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no quería tomar esa copa. Jesús tal vez le decía al Padre: Señor, hay otra posibilidad de que la humanidad reciba perdón de todo el pecado. Busca otra manera, busca otra forma para que yo no tenga que pasar por toda ese dolor tan fuerte que tengo que pasar. Busca otra solución, Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre dijo que aquella era la única solución. Era la única manera. Su mejor manera de tratar el pecado de la humanidad. Fíjense, hermanos, qué pesado, qué fuerte es pagar el pecado. Por todo el proceso que el Señor Jesús tenía que pasar para que todo el pecado de la humanidad fuera perdonado. Dice, ¿verdad? En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir para que nuestro pecado fuera perdonado. Pero Dios ya no quería borrar de la faz de la tierra a la humanidad, como fue en el tiempo de Noé cuando el diluvio. No quería que borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Y manda a su Hijo a que Él tenía que pagar el precio del pecado para que tú y yo estuviéramos limpios de todo pecado. Fíjense, hermanos, al Señor Jesús lo escupieron, al Señor Jesús lo vituperaron, al Señor Jesús le arrancaron la barba, al Señor Jesús le pusieron una corona de espina y todavía le pegaron en la cabeza. El Señor Jesús le dieron 39 latigazos. El Señor Jesús cargó la cruz hasta fuera de la ciudad de Jerusalén. Miren la obra que hizo el Señor Jesús por nosotros, hermanos. Si nosotros no agradecemos todo lo que el Señor hizo por nosotros, no sabemos agradecer nada. Nada sabemos agradecer. El Señor Jesús tuvo que pasar humillación. A Él lo empujaron, a Él lo escupieron. ¿Se imaginan que alguien te escupa? Ese es un desprecio grande. Que alguien te empuje es un desprecio grande. Tu autoestima se va por los suelos.
Y el Señor Jesús sufrió todo eso, tuvo que soportar para que nuestros pecados fueran perdonados. La Biblia dice lo intensa que fue la batalla en el interior del Señor Jesús. La experiencia fue tan traumática que hizo que sudase grandes gotas de sangre. Los médicos le llaman hematridosis a ese tipo de sudor y sangre. Hematridosis. Y Jesús necesitó un ángel para fortalecerle. Fíjense, el Señor no empezó a derramar su sangre cuando lo empezaron a pegar con el látigo. No, el Señor empezó a derramar su sangre en el huerto Getsemaní, porque dice que era tal su angustia que su sudor eran grandes gotas de sangre. Allí empezó el Señor Jesús a derramar su sangre, allí en el huerto. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Jesús vivió aquí en la tierra bajo la autoridad del Padre. Él nunca se salió de la autoridad del Padre. Todo lo que hacía era porque el Padre se lo ordenaba. Vamos a ver Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, Él fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, una muerte humillante, ¿verdad? Él siempre fue obediente. Él siempre fue obediente, el Señor Jesús. Él nunca se salió de la autoridad del Padre. Él siempre caminó aquí en la tierra obedeciendo al Padre. Obedeciendo al Padre. Jesús sabía que Él era el único que podía rescatar y liberar al hombre del castigo eterno por el pecado. Era el único. Jesús lo sabía. Jesús hizo la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros como cristianos e hijos de Dios hacemos la voluntad de Él? Hacemos lo que Él nos manda que hagamos. ¿Cuántos de nosotros vamos caminando bajo la autoridad de Dios? Haz una pausa en tu vida, hermano, hermana. Haz una pausa en tu vida y ponte a pensar esto que les acabo de decir. ¿Caminamos bajo la autoridad de Dios? ¿O caminamos bajo la autoridad de nuestra carne? Para esto vamos a ver Mateo 21, versículo del 28 al 31. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El que sigue. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, ¿cuál de los dos hijos estamos representando nosotros como hijos de Dios? ¿El primero o el segundo? Estamos representando los dos. Porque como dice el primero, ¿verdad? Dijo, no quiero ir. Pero dice que después se arrepintió y fue, ¿verdad? Obedeció al Padre, aunque al principio le dijo que no quería ir. Pero se arrepintió y fue, obedeció al Padre. El segundo dice, ¿verdad? Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuántas veces el Señor nos da la oportunidad de que prediquemos su palabra, de que hablemos de su palabra, y ponemos miles de pretextos? Hoy no puedo, pero sí estoy obedeciendo a la carne. Me voy a divertir, voy a hacer otras cosas, pero lo de Dios lo hago a un lado. El Señor Jesús dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor Jesús nunca lo vamos a engañar. Él sabe nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Vamos a ir a Lucas 14, 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Verdad? No puedo ir. Así somos nosotros, hermanos. Ponemos miles de pretextos. El Señor había hecho una cena. La cena se supone que es en la noche. No estaba diciendo, hice un almuerzo, hice un desayuno, hice una comida en el día. No, dice que hizo una cena. Se está refiriendo en la noche. El primero dijo, acabo de comprar una hacienda y voy a ir a verla. Nadie compra algo sin antes no mirarla. Se supone que este hombre tal vez la compró lejos de donde vivía, caminó toda la noche para llegar temprano a donde había comprado la hacienda. Pienso que hay una justificación. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Hermano, en la noche, ¿quién trabaja en el campo? Tú no puedes trabajar a oscuras. Si andas haciendo surcos, puede ir, tú no sabes si van chuecos los surcos o van derechos. El segundo dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Los 3 pusieron pretextos. El casado, el recién casado, tal vez no se quería separar de la esposa, estaba recién casado, ¿verdad? Pero los 3 pusieron pretextos, los 3 pusieron excusas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Vayan por los caminos, busquen los cojos, los mancos, los ciegos y tráiganlos para que se llene mi casa. Y así lo hicieron y dice el criado, todavía hay lugar.
A Dios le preocupa nuestra salvación más que a nosotros mismos, hermanos. Esta palabra, esta cita bíblica tiene mucho mensaje, pero yo me estoy refiriendo a la obediencia. Yo me estoy refiriendo cómo nosotros también ponemos excusas cuando el Señor nos llama para que hablemos de su palabra. No puedo, hoy no puedo, pero tal vez para mañana pueda. No sé qué tipo de excusas pongan otras personas. Hermanas, hermanos, yo les digo una cosa y los animo a que cuando Dios les mande una oportunidad de predicar su palabra, tomen esa oportunidad, hermanos. No la dejen ir, hermanos, porque si ustedes dejan ir esa bendición, no sabemos cuándo más Dios va a mandarles otra bendición. Si ustedes dejan esa oportunidad, otra persona la va a tomar. Tomen la oportunidad que Dios les da, hermanos, por medio de nuestros pastores, de que prediquemos la palabra, de que vayamos tomando más interés en la palabra, más responsabilidad, caminar bajo la autoridad de Dios, caminar bajo la autoridad de nuestros pastores, como decía el hermano Eduardo ayer viernes. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos mande. Tenemos que ser obedientes. Vamos a ver Jonás 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, diciendo, descendiendo a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, hermanos, Jonás, siendo un hijo de Dios, ¿cómo es posible que desobedeció lo que Dios le estaba mandando que hiciera? Compra el boleto para irse lejos de la presencia de Dios. Nosotros como seres humanos jamás nos vamos a esconder del ojo de Dios. Jamás. Jamás. Hermanos, nosotros no tenemos que desobedecer las órdenes que Dios nos da. No querramos ser como lo que le pasó a Jonás, que se lo tragó un pez. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después recapacitó en oración y Dios le escuchó y el pez lo vomitó. Y ahora sí fue a hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera. Hermanos, no esperemos a que Dios prepare un pez y nos trague y estemos en el vientre del pez 3 días y 3 noches para poder obedecer la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué clase de cristianos somos? Si Dios puso en el corazón de nuestros pastores para que prediquemos la palabra el viernes, el sábado, el domingo, hermanos, tenemos que obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores.
A Dios tenemos que obedecerle. No esperemos pruebas, no esperemos adversidades, no esperemos problemas, hermanos, para poder obedecerle al Señor. No seamos como Jonás. No seamos como los 2 hijos de este hombre. No seamos como los 3 que pusieron pretextos para no acudir a esa cena. Tenemos que ser como cuando dijo Isaías, cuando escuchó que dice Dios: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, así tenemos que decir nosotros: heme aquí, envíame a mí, Señor. Gloria a Dios porque me das la oportunidad para predicar tu palabra, Señor. Gloria a Dios porque soy tu vocera, Señor. Gloria a Dios porque soy tu atalaya, Señor, para pregonar, Padre Santo, para hablar de tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver Isaías 23. Dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. El 4, Andrés, por favor. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Fíjense, hermanos, Isaías no puso pretextos. Cuando Dios le dijo que se quitara en el versículo 2, que se quitara sus sandalias de sus pies y se quitara la ropa. Él no dijo: Señor, yo puedo andar descalzo por 3 años o más si tú quieres, pero desnudo yo no puedo andar, Señor, es una vergüenza. Y sin embargo, Isaías así anduvo por 3 años, suponiendo que haya llevado una bata ligera, algo ligero, pero no sabemos si usaba calzoncillos. Isaías no dijo: no, Señor, yo no puedo andar así. No, hermano, este mensaje es un mensaje de vergüenza. Y nuestro Señor Jesús pasó mucha vergüenza, hermanos. Nuestro Señor Jesús, a Él le quitaron sus ropas. Y toda esa vergüenza la pasó para que nuestros pecados fueran perdonados, sean perdonados. ¿Se imaginan, hermano, desnudo colgado en la cruz? Exhibido de toda la gente que estaba ahí, exhibiéndose. Qué vergüenza, hermano, pasó el Señor Jesús por ti y por mí. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que caminar bajo la autoridad del Señor. Tenemos que caminar, hermano, bajo la autoridad de Dios. Tenemos que ser más sensatos. Haz una pausa en tu vida, hermano, hermana, y reflexiona todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo por nosotros. Dice en Mateo 26:36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense, hermanos, Jesús no quería beber ese trago amargo. Jesús no quería beber la copa que el Padre le estaba ofreciendo. Él sabía que ya se estaba llegando la hora que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Él sabía que esa muerte horrible ya estaba por pasar, que él iba a sufrir ese dolor terrible, que él iba a sentir la ira de Dios, el abandono de Dios. Hermanos, tenemos que reflexionar y ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, hermanos. Hermanos, tenemos que ser obedientes cuando nuestro pastor nos diga: hermana, hermano, puede predicar para cierto día. Tenemos que decir sí, si es de Dios, sí. Hubo una ocasión, o van como 2 ocasiones, que mi esposo ha dicho que no, porque he pasado por unas circunstancias difíciles, y ha dicho que no voy a poder predicar. Pero le digo, yo sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace como 20 días Dios me dio licencia de predicar, y ese día que yo prediqué, ese día habían sepultado a mi hermano que murió allá en México. Y Dios me dio licencia de predicar. Y con la ayuda del Espíritu Santo pude predicar. Con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Todo es de que crucemos el río. Dejemos ese temor a un lado, porque el enemigo es lo que quiere, que nos llenemos de temor, que digamos: no, yo no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, para terminar, vamos a ir a Jeremías 12, versículo 2. Jeremías 12, versículo 2. Dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios ve nuestros corazones y sabe en verdad quién en verdad tiene esa necesidad de su palabra. Él dijo: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, con este tema los dejo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que todo lo que hagan en el resto de este día sábado sea bajo la dirección de Dios. Voy a hacer una oración para terminar el servicio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre Santísimo de la Gloria. Gracias, Padre mío lindo, porque yo sé, Señor, que muchos hermanos y hermanas de la Iglesia Misionera del Camino están viendo y escuchando, Señor, este mensaje, Padre Santo, en este día sábado. Padre mío lindo, y aquellas personas, Señor, que me escuchan también, que me están viendo, Señor, que haya, Señor, un sentir en ellos, Padre, que haya ese sentir, Padre Santo, si no son cristianos, Padre mío,
Que haya ese sentir en ellos, Padre, de buscarte, de buscar tu rostro, de buscarte, Padre, con esa necesidad, Padre Santo. Mira, Señor, que los tiempos son malos. Mira, Padre Santo, cuánto estragos ha hecho esta pandemia, Padre Santo. Cuántos hogares enlutados hay. Cuántas familias están con un corazón dolido, Padre, por la falta de un familiar, Padre, que este virus ha matado, Padre Santo. Padre mío, yo te pido, Señor, en esta hora, bendito Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre Santo, llevando sanidad a aquellas personas que están enfermas, Padre, de cualquier enfermedad que sea, Señor. Allá en los hospitales, Padre, en sus casas donde se encuentren, Padre Santo, que seas tú, Padre mío, llevando ese bálsamo de sanidad. En el Salmo 41, versículo 3 dice, Padre mío, dice que tú, Señor Jesús, mueves la cama del enfermo. Yo te pido, Padre Santo, que tú visites a esos enfermos, Padre. Sean adultos, sean niños, sean jóvenes, Padre Santo, de la edad que sea, Padre. Sean ancianos, Padre Santo. Que seas tú, Padre mío, llevando en tus alas ese toque de sanidad, Padre mío. Que los levantes, Padre, de esas camas donde están postrados, Padre, con cualquier enfermedad que sea, Señor. Y seas tú, Señor, sanándolos, Padre lindo. Llevando ese bálsamo de sanidad, Padre, y regándolo sobre ellos, Padre, desde la mollera de su cabeza, Padre, hasta la planta de sus pies. Te doy gracias, Padre, en esta hora, Padre Santísimo de la gloria. Gracias, Padre, por este día, Padre, por este día sábado, Padre Santísimo de la gloria. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de hablar, Señor, de tu santísima palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Los quiero mucho.